Pues, Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar un lapso de espera de unos minutos para que se adhieran los demás compañeros. Muy bien, muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Jorge Luis Monroy. Espero que todos estén bien. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, buenas tardes, licenciado. Ok, buenas tardes, bueno. licenciado. Por motivos de fuerza mayor, la licenciada no nos va a acompañar el día de hoy y yo estaré a cargo de impartirles el tema de los recursos, el tema de las impugnaciones en cuanto a derecho procesal de trabajo se refiere. Cualquier acotación que tengan, cualquier pregunta, levanten la mano una vez. Aquí estamos para aprender. Nadie lo sabe todo y todos tenemos derecho a dudar. Bien. En cuanto al tema de las impugnaciones, este es un tema bien, bien particular, bien, bien bonito. Porque, como bien tenemos definido por acá, son los actos procesales de todas las partes. Y estos van a estar dirigidos a que obtengamos un nuevo examen sobre esa resolución que ya se dictó. Esto lo vamos a hacer ya sea de forma total o de una forma limitada a unos extremos. ¿Y esto por qué? Regularmente hay resoluciones que no nos terminan de perjudicar. Hay cuestiones que no son de beneficio y cuestiones que no son adversas. Por eso es que lo vamos a hacer de forma total o limitada. Cuando habla acá de un nuevo procedimiento acerca de la resolución, es que ya sea el mismo juez o un tribunal superior nos den una nueva visión de esa resolución. Y acá lo vamos a hacer porque estimemos que se está vulnerando el derecho, ¿sí? O incluso que un trámite esté mal realizado. Y entonces vamos a hacer nosotros siempre ver esa situación al tribunal. Acá el control lo puede tener el mismo juez que dictó la resolución o ya cuando él no tiene el control, que sea un órgano superior. Y este va a ser quien tenga la facultad para revisar las resoluciones. El medio de impugnación o el recurso es un medio de control que tienen las partes para determinar, señor juez, señores de la sala, señores del tribunal, no estoy de acuerdo con la resolución que se está proveyendo. Acá tenemos dos situaciones. En cuanto a los medios de impugnación, si es el mismo juez ante quien vamos a plantear el recurso, la doctrina lo denomina como un remedio procesal. Si es un tribunal superior quien va a revisar, ahí es cuando nosotros ya lo denominamos recurso. Son situaciones que son netamente doctrinarias, sin embargo,
es necesario que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque regularmente en pregunta de privado les hacen esta situación. Indíqueme qué es un remedio procesal, indíqueme qué es un recurso, en qué se diferencian, ante quién lo va a plantear. Si bien es cierto, como les digo, es una situación netamente en el tema doctrinario, no deja de ser una pregunta que pueda venir en el examen. En cuanto al tema de los recursos y remedios procesales, el recurso es una especie de lo que nosotros denominamos medio de impugnación. Como ya lo dijimos, el tema en sí van a ser los medios de impugnación. El tribunal que actúa en el recurso, cuando es un recurso de alzada, se le va a denominar iudex ad quem o ad quem. Regularmente se los aceptan así en el privado. Y aquel que va a impugnar o al que se le va a decir, mire, la resolución está mala, se le va a decir acuo o tribunal inferior. Quienes intervienen dentro del recurso van a ser llamados recurrente y recurrido. Esto no indica una necesidad en la que tengamos la postura de que haya ocupado algo en la primera instancia, sino que, como bien les decía, puede ser el propio juez que la dictó y siempre la parte que se sienta afectada o agraviada por la resolución que se dictó. Como ya dijimos, vamos encaminados a ese nuevo examen, total o parcialmente, limitado en extremos en algunas ocasiones, para que se nos dé una resolución judicial. Ahora, acá es, los motivos que buscan ustedes como impugnadores, ¿sí? Lo van a hacer por el fondo o la forma. Cuando hablamos de una cuestión de fondo, estamos hablando de que a criterio de nosotros, el derecho no está bien interpretado. ¿Esto qué quiere decir? A criterio de nosotros, el cálculo de una indemnización debe hacerse no estimando solamente el sueldo que ustedes tenían. Y ustedes dicen, no, señor, yo tenía en mi sueldo, como sueldo base tenía salario mínimo, pero vea, mensualmente tenía un bono de 700 quetzales. Esta integración la tiene que hacer, porque usted solo me está resolviendo conforme a mi salario mínimo. Ese es un extremo que podría ser el fondo, porque la ley establece que debe ser sobre la totalidad de lo que ustedes ganan, no sobre lo que sobre lo que se reporte. Porque ¿qué hacen algunos patronos en ocasiones? No digo que todos lo hagan, pero es una situación que sí puede darse. Algunos patronos tienen la costumbre de reportar solamente el salario mínimo para cuestión de pago del seguro social, para los descuentos y otras situaciones. Entonces, esa es la que denominamos cuestión de fondo o a la forma. ¿Y por qué a la forma? Recordemos nosotros que ¿qué estamos viendo ahora? Nosotros estamos viendo derecho procesal. Y en esencia, el derecho procesal o el proceso de trabajo, el proceso laboral, es una serie concatenada de pasos o de actuaciones sucesivas que nos van a llevar a la resolución del conflicto. Pero ¿qué sucede si nosotros determinamos que hay una variación en el proceso? Esa es una forma que no está bien establecida. ¿Sí? Nosotros vamos a esos aspectos de forma incluso por la apreciación que se vaya a hacer de los medios de prueba. En cuanto al tema de la valoración de la prueba en el proceso de trabajo, vamos a atender siempre como necesario, como obligatorio a la equidad. Alguno de ustedes que haya hecho pasantías, puede ser, habrá escuchado, o aquel que ya trabaje en este aspecto jurídico, sobre los sistemas de valoración de la prueba, que regularmente, conforme el Código Procesal Civil, está el sistema que es en conciencia, la libre valoración y la sana crítica. Sin embargo, en el derecho de trabajo se especifica que hay que atender a las reglas de la equidad. ¿Y por qué la equidad? Hemos determinado, conforme a los principios del derecho del trabajo, que el trabajador está en una posición de desventaja frente al patrón.
Y eso es precisamente lo que trata la equidad, de que equiparemos efectivamente al trabajador con el patrono. Obviamente, en cuanto a una situación de justicia, no ponerlo en una situación de ventaja, que es otra situación que se trata mucho. Los recursos van a caracterizarse porque al plantearse y resolverse no van a generar un nuevo proceso, se dan dentro del mismo proceso. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, dentro de la Constitución como principio básico, tenemos la doble instancia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no vamos a estar sujetos solo al juez de primera instancia o al de primer grado, sino que, y esto concatenado, la doble instancia, nace de la positivización de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, porque en estos dos cuerpos legales se garantiza que tenemos que tener derecho a un recurso contra los actos de la administración pública. Y qué más o qué mejor y que sea necesario que tengamos ese derecho frente al Poder Judicial. Establecemos, cuando planteamos nuestro recurso, que hay una sala de apelación y esta es la que va a conocer. Cuando hablamos, ya lo dijimos, que en los recursos, algunos los conoce el juez que dictó la primera resolución y otro los va a conocer una sala de apelación. Tenemos, y ahora vamos a entrar a esa fase ya práctica de los recursos y los remedios procesales en materia de trabajo. Como primer recurso tenemos el recurso revocatorio. Acá nos dice el artículo 365 del Código de Trabajo que va a proceder contra aquellas resoluciones que no sean definitivas. Ahora, ¿cuándo vamos a encontrar nosotros esa definitividad o no? En el caso de los incidentes que se plantean, al finalizar el incidente vamos a tener una resolución definitiva. Y como incidente tipo, tenemos la reinstalación. Cuando se da el auto final del incidente de reinstalación, no, nosotros vamos a plantear otro recurso. La sentencia es una definitiva. Sin embargo, acá nos dice contra todas aquellas que no sean definitivas. ¿Sí? Regularmente vamos a ir contra aquellas resoluciones que admitan o no admitan nuestras peticiones dentro del proceso. Regularmente, ustedes tienen la posibilidad, aunque no se recomienda, ¿verdad? Es por la carga laboral, en los tribunales de trabajo, cuando se fijan las audiencias, la mayoría de personas estima que no se les suspenda, porque tenemos lapsos demasiado excesivos para poder llevarlas a cabo. Si a ustedes se les suspende una audiencia, que es una resolución no definitiva, ustedes pueden interponer la revocatoria. Decir, mire, señor juez, no estoy de acuerdo, y ya plantearán ustedes sus argumentos conforme al por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo. Además de esto, también ustedes pueden plantearlo en audiencia. ¿Por qué? Porque dentro de la audiencia se dan situaciones tales como la propia conciliación, el aporte de pruebas. Además de esto, ustedes deben de aprender que la revocatoria la pueden llevar incluso, y esta es una situación que se deben de tener bien clara, a que ésta se haga y se resuelva de forma oral. Hay muchos, y en algunas ocasiones se ha dado,
que lo que hacen es que les admiten la revocatoria de forma oral y suspenden para resolver. Pero ¿qué pasa? Ahí ustedes están con los sujetos en el momento y el juez le tiene que dar la palabra a la otra parte para que se pronuncie y el juez resolver. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que esa oralización del juicio haga que el trabajador, en ese principio de equidad, reciba una justicia rápida. Obviamente podrá ser también justicia para la parte patronal, si esta es la que tiene la razón dentro del proceso. No siempre, como parte o como abogados del trabajador, vamos a tener la razón. Esa es una realidad también. Dentro de las características del proceso de trabajo, ya hablamos que vamos a resolver el tema del indubio pro operario en todo lo que le favorezca al trabajador. Sin embargo, el hecho de que le favorezca no quiere decir que nosotros vamos a dejar en indefensión a otra de las partes. Ahora pasemos al trámite. En el trámite, según el artículo 365, entramos a un doble supuesto. El primero, si la resolución que se dictó fue en audiencia o diligenciada dentro de la misma, lo vamos a interponer en ese momento. Si la resolución, y vamos al segundo momento, es dictada por el tribunal sin presencia de partes, ustedes ahí van a tener el plazo de 24 horas para que puedan interponer ese recurso. ¿Qué sucede acá? A ustedes les notifican la resolución en la que admiten una tercería, en la que a ustedes no les admiten un documento. Ustedes tienen 24 horas para acudir al tribunal y decirle, señor juez, no estoy de acuerdo, le planteo recurso de revocatoria. ¿Y qué sucede? Recibido el recurso por parte del tribunal o por parte de ese juzgado, entonces este va a tener 3 días para dictar el auto que le resuelva el recurso. Como les digo, en situaciones de criterio, algunos juzgadores, cuando se hace de forma oral, toman estos 3 días. Lo congruente y lo coherente de conformidad con el artículo 106 de la Constitución es resolverlo inmediatamente porque se está dando todo en la diligencia. Situaciones que ustedes deben de considerar al momento de poner sus recursos. Y no solo de interponerlos, porque yo no sé quién va a ser juez acá. Entonces, esa situación es la que es particular acá. Porque muchos juzgadores toman los 3 días precisamente para poder tomar un tiempo y dictar la resolución. No les digo que esté bien, no les digo que esté mal, les digo que son situaciones de criterio. Al resolverse la revocatoria, se le da fin a el proceso en ese aspecto del recurso. Sin embargo, todavía es posible contra esta resolución que resuelve el recurso de revocatoria la interposición del amparo, porque eso ya configuraría en ese momento el principio de definitividad. Si voy muy rápido, si tienen alguna duda, ustedes me dicen, porque lo que menos quiero es que se me queden con dudas y después cuando le pregunten a la les preguntas digan que no les di chance de preguntar. Bien, como no tienen preguntas del recurso de revocatoria, entonces vamos a pasar al recurso de nulidad. La nulidad tiene dos supuestos matrices. Cuando está viciado el procedimiento o cuando se ha infringido la ley. De conformidad con el artículo 365, este procede, efectivamente, como ya lo dijimos, contra aquellos actos y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el recurso de apelación. Ojo, la apelación nos está diciendo en su síntesis que va a ser contra resoluciones definitivas. Acá nos está diciendo que si no procede la apelación, vamos a plantear la nulidad. Bien,
El artículo 365 nos establece en la forma de tramitarse el mismo. Y aquí nos dice que lo vamos a tramitar dentro del tercer día de conocida la infracción o la resolución o el acto que da origen a esto. Y una situación es que vamos a presumir que se conoce después de notificados o después que nosotros nos demos cuenta. Si nosotros estamos en una audiencia o diligencia, a partir de que termine esa audiencia o diligencia, nosotros vamos a tener ese plazo de 3 días para poder plantear la nulidad. Y cuando nos notifican por los medios convencionales, lo que en la actualidad se da ya por medio de la notificación electrónica, va a ser al tercer día. Una cuestión necesaria e importante es que cuando ustedes tengan su casillero electrónico, ustedes tengan esa verificación propia del casillero. ¿Qué sucede? Algunas notificaciones están llegando solo la resolución o solo la cédula de notificación. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cómo plantear ese vicio del procedimiento en cuanto a una nulidad? ¿Y qué pasa? Ha pasado en algunos casos que se les vencen los 3 días y resulta que solo se dieron cuenta de que tenían una resolución o de que tenían una cédula, pero nunca tuvieron esa dirección y procuración de verificar el caso. ¿Qué pasa? Porque acá ya se les crea otro nuevo procedimiento, ya tienen que ir al juzgado y el juzgado tiene que determinar si efectivamente sucedió lo que le están diciendo, de que no les llegó la cédula, de que no les llegó la resolución, y eso les va a crear otra nulidad u otro vicio del procedimiento. Entonces, en materia de trabajo, por la carga laboral que se tiene, es recomendable que ustedes, en cuanto nomás tengan su notificación, verifiquen si dentro de la misma se encuentra la resolución. Cuando continuamos con el trámite, la ley nos indica que debemos de otorgar audiencia por 24 horas a la otra parte. Ustedes son el juez. Yo les presento mi recurso de nulidad y ustedes dicen, ok, por recibido el recurso de nulidad planteado por el licenciado Jorge Monroy, mándese a correr audiencia por 24 horas a la otra parte con el objeto de que se manifieste al respecto. ¿Y por qué corremos una audiencia? Esto es bastante sencillo. El artículo 2 de la Constitución establece claramente que debemos de ser juzgados ante un tribunal competente y debidamente establecido. Y cuando positivizamos nosotros ese derecho de defensa, cuando notificamos esa orden de mandar a oír a la otra parte por 24 horas. Porque eso genera precisamente el contradictorio. Vencidas las 24 horas, si ustedes contestaron o no, eso ya no importa. Aquí en el último cuadrito tengo un error, pero ahí va el aspecto de la resolución. Escuchados o no, el juzgador procederá a resolver dentro de las 24 horas bajo su responsabilidad. Y eso lo pueden ver ustedes en el tercer párrafo del artículo 365 del Código de Trabajo. ¿Y por qué nos habla de una responsabilidad del juez? Las distintas materias tienen su forma de impulso procesal. En el derecho de trabajo se actúa de oficio. Y por eso es que nos dice bajo la responsabilidad del juez. Se tuvo la costumbre, gracias a muchos recursos ya no se tiene, pero se tuvo la costumbre en algún momento, por algunos juzgadores, de que como no se pronunciaban, mandaban a esperar que se pronunciaran las personas para así resolver. Ahora díganme ustedes, si dentro de los principios del derecho de trabajo hablamos de que existe un principio de oficiosidad, indubio pro operario, ¿por qué estos jueces esperaban? Obviamente, eso sería en la materia civil.
muchos especializados en civil arrastran esos aspectos al campo del derecho del trabajo. Sin embargo, ustedes deben estar bien claros que el derecho de trabajo es un derecho netamente humano, es un derecho protector, es un derecho de equidad. Por eso es que si el juez no resuelve, el juez tendrá esa responsabilidad. Cuando declaran sin lugar el recurso, es posible que ustedes como jueces, quienes van a ser jueces, o si ustedes son el adversario de quien interpuso el recurso, el que sea el adversario, cuando haga su contestación, plantee que le impongan la multa. Y el juez, o quien vaya a ser juez, va a tener que resolver conforme a ese elemento. Porque la ley establece que pueden poner una multa entre 5 a 500 quetzales. Ojo, la ley ya le da la obligatoriedad. Sin embargo, hay quienes, como lo decimos en Guatemala, la verdad se hacen los locos al momento de resolver. Entonces, ustedes como contraparte en un recurso de nulidad tienen que estar atentos e indicar que se debe de efectuar la sanción. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, enojo o demás? ¿O estamos bien hasta el momento? Todo está claro. Todo Su claro, mira. silencio me, Todo está su claro. silencio me calma. Todo claro. Ok, bueno. Entonces vamos a continuar. Bien. La nulidad dentro de sí misma tiene un recurso extra. Contra el auto que resuelve el recurso de nulidad, nosotros podemos plantear un recurso de apelación. Y este recurso de apelación es bien particular, porque este recurso de apelación es de una forma más celera. ¿Y por qué es más celero, dirán ustedes? Porque esto tiene que ser más rápido y tiene otra particularidad. No va a tener un efecto suspensivo. Este recurso, si ustedes plantean el recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad, vamos a enviar, sí, el expediente a la sala de apelación, pero se tiene que seguir conociendo el proceso en el juzgado de primera instancia. Si a ustedes les sucede, como les ha sucedido a bastantes colegas litigantes, que el juez les dice, miren, no puedo continuar el proceso porque hay una apelación contra un recurso de nulidad, ustedes se tienen que abocar al artículo 367, el segundo párrafo. ¿Y por qué se tienen que ir a ese artículo? Porque este nos integra también el 365. Y ahí se establece precisamente que no tiene un efecto suspensivo cuando se interpone con cualquier otra resolución apelable. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque necesitamos que se siga conociendo el proceso. Porque en el recurso de nulidad no se está poniendo fin al proceso. Debe de seguir su impulso procesal de oficio. Y entonces acá ya venimos. Y nos vamos a esa integración del artículo 365 y del artículo 367. ¿Por qué? Porque cuando resolvemos la nulidad, al caber el recurso de apelación, que no se les olvide esta integración, artículo 365 y 367, porque esto lo van a tener como base de las impugnaciones siempre. El recurso de apelación contra el auto que resuelve el recurso de nulidad lo van a interponer dentro de 24 horas de notificados. Y acá es donde el juez va a efectuar ese análisis. Y bueno, va a decir, bueno, procede.
o no procede el recurso. ¿Y por qué tiene que hacer ese análisis? Porque si ustedes plantean la resolución contra una resolución no apelable, el propio juez no debe elevar los autos a la sala de apelaciones. Ese primer examen lo va a hacer el juez. Bueno, hecho el examen y analizado el supuesto de la apelación, el juez va a elevar los autos originales, su expediente, a la sala de trabajo y previsión social. Como dijimos, en la apelación del recurso de nulidad, no debe de suspenderse el proceso. Se debe de continuar con el mismo. Porque, ¿qué pasa? Ustedes tienen señalado una audiencia y el juez de buenas a primeras plantea, mira, hay nulidad. Y entonces, como hay una apelación contra esto, fíjese que yo no le puedo conocer, le voy a suspender la audiencia y se la señala para dentro de 8 o 9 meses. A ustedes no les conviene eso, por eso que ustedes tienen que estar bien sabidos que contra la resolución que resuelve el recurso de nulidad, cabe la apelación, pero no tiene ningún efecto suspensivo. En ese aspecto, como tenemos una apelación dentro de nuestras manos, entonces tiene una particularidad. Pueden, y esto es de conformidad con el artículo 370 del Código de Trabajo, hacer uso del auto para mejor fallar. Puede traer documentos, puede traer actuaciones, puede mandar a tomar una declaración para dictar la resolución que en derecho corresponda. Ojo, esto es una facultad discrecional que se le da al tribunal de alzada. Esto no es obligatorio. Algunos abogados han intentado plantear amparos diciendo que se obvió la etapa del auto para mejor fallar. Sin embargo, si ustedes hacen una lectura integrada del artículo 370, el tribunal de segunda instancia establece que cuando sea indispensable va a hacer uso de esta facultad. ¿Y quién lo determina? El tribunal. Nadie más que él. Acá tenemos que hacer esa integración ya de las leyes. ¿Por qué? Porque el artículo 46 y el artículo 46 de la LOC y el artículo 365 del Código de Trabajo ya nos dicen, bueno, ¿qué plazo tiene la sala de apelaciones para resolver este recurso de apelación? Y tiene, después, si se dio el auto para mejor fallar, tiene 3 días. Y si no se dio, es recibiendo el tribunal la carpeta judicial, tiene 3 días para resolver el recurso de apelación. Y por eso es que yo les decía, este tiene que ser un trámite celero, tiene que ser un trámite rápido, porque lo que no pretendemos es retrasar el proceso, por el contrario, pretendemos que sea un proceso ágil y celero. Y aquí es donde vemos que precisamente se le da esa discrecionalidad al auto para mejor fallar, porque si ya vienen todos los elementos, el tribunal puede estimar que no necesita tomar este elemento o esta etapa procesal y decir, bueno, miren, vinieron los autos, señores magistrados, procedemos a resolver dentro del plazo de 3 días, dictan la resolución, elaboran la ejecutoria y lo envían de regreso. Algunos me dirán, mira, Eli, la ejecutoria, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? La ejecutoria de una resolución de segunda instancia es una certificación que elabora el secretario del tribunal para que el juzgado de primer grado acate la orden que se le está dando por el tribunal superior. Eso es una ejecutoria. Cuando escuchen el término ejecutoria, es una certificación que emite el secretario de la sala de apelaciones y la envía a el juzgado de primera instancia. También se le denomina ejecutoria a la certificación proveniente de la Corte de Constitucionalidad y a la certificación proveniente de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Ahora ya vamos
a ir a la apelación propiamente dicha como recurso de alzada o como segunda instancia. Pero ya contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio o sentencias. Si se dan cuenta, el artículo 365 y el 367 contienen a la apelación como recurso. La primera, el artículo 365, contra el auto que resuelve el recurso de reposición, y acá ya decimos, bueno, el artículo 367 está siendo muy claro y habla de que va contra las sentencias y contra aquellos autos que resuelvan el juicio. Como les decía, el auto típico y que se va a repetir hasta la saciedad en materia de trabajo es el incidente de reinstalación. ¿Y por qué se repite hasta el cansancio? Porque regularmente, y creo que la mayoría de ustedes lo ha visto, cada 4 años que hay elecciones, ¿qué sucede? Toman posesión los políticos de cada lugar y empiezan a cumplir favores. Empiezan a destituir gente y a contratar gente. ¿Y qué sucede acá? Aquí vienen los incidentes de reinstalación. En un conflicto colectivo, de la misma manera. Entonces, es uno de los autos que tiene mayor incidencia en cuanto al tema del derecho de trabajo. En cuanto al tema del sector privado, es un poco menos, pero también se da. Sin embargo, en el sector privado muchos optan por recibir el pago de prestaciones, liquidación y terminar hasta ahí el proceso en materia laboral. Bien, en este caso particular, a diferencia de la apelación que ya hablamos en cuanto al recurso de nulidad, sí tenemos un efecto suspensivo. Esto quiere decir que quien dictó la sentencia ya no puede actuar. Esto es una limitante contra el juez que dicta la sentencia. ¿Por qué? Porque el juez ya no puede ni debe emitir resolución alguna. Hay algunos aventureros, porque no vamos a decir que no, que se han atrevido a enmendar el procedimiento, no obstante ya han dictado sentencia. Ahora, ¿qué sucede? Si la ley nos está diciendo que cuando planteamos la apelación ya se acabó la intervención del juez, ¿por qué estos jueces resuelven eso? Muchos han tomado la independencia judicial como caballito de batalla y dicen, no, no es mi criterio como juez. Sí, 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 sí. Y ahí es donde viene la contestación, señor juez, pero en atención al artículo 203, usted debe resolver conforme a la ley. En este caso, el Código de Trabajo dice que usted ya no puede seguir conociendo del proceso, ya no tiene que resolver. Bien, como la apelación es un recurso de segunda instancia, es un recurso de alzada, lo va a resolver, como veíamos en las características de los recursos de apelación, el Tribunal Superior o el Tribunal ad quem. Y aquí va a haber una interposición dentro del plazo de 3 días de conocida la infracción. ¿Sí? Acá yo coloqué mal el artículo porque el artículo es el 360 67 la primera base y después 365. Ahí, por favor, acoten el 367 para que tengan la relación precisa de el plazo para interponer recurso de apelación. Recuerden que ya estamos hablando de la segunda instancia como tal. Bueno, ustedes plantean su recurso de apelación dentro de los 3 días ante el tribunal que conoció, este lo resuelve, hace el análisis respectivo y dice, bueno, cumple con todas las formalidades para su presentación, elévese a la sala de apelación. Cuando hacen la acción de remitir los antecedentes, estos deben de contener como última actuación la notificación
de la resolución donde el juez de primera instancia dice, miren, ¿saben qué, señores? Sí, llena los requisitos de ley, envíese a la sala. Esas son las últimas actuaciones que deben obrar dentro del expediente que llega a la sala de apelaciones. Bueno, después de esta situación, bueno, ya lo recibimos, ya le dimos admisión, ya lo elevamos a la sala de apelaciones. Entonces, aquí ya vamos a la audiencia. El artículo 368 del Código de Trabajo nos indica que una vez que la sala recibe los autos, le va a dar audiencia por 48 horas a la parte recurrente. Y ojo, ¿por qué dice 48 horas? Porque regularmente en materia de trabajo, los abogados solo plantean, bueno, mire, hoy le notificaron a usted la sentencia como abogado. ¿Usted cree que usted puede hacer un buen análisis de esa resolución en 3 días? Es una situación casi imposible o bastante sui generis. Obviamente usted lleva el caso, usted lo conoce, pero usted va a tener muchos otros casos sobre los cuales va a estar trabajando. ¿Y qué sucede acá? No le podemos decir que solo a un caso se dedique. El juzgador no puede hacer eso. Y por eso es que la ley previó ese plazo de 48 horas para que me digan, bueno, para que le digan a la sala, miren, señores, no estamos de acuerdo. Ya le dijeron que no están de acuerdo al juez de primera instancia, él lo mandó a la sala en esas 48 horas, ya ustedes van a hacer el desglose de todos los preceptos legales que se han infringido con su razonamiento. Que a ustedes no les dieron bien la indemnización. Bueno, ¿por qué no se las dieron bien? ¿Y cuál es su base legal? Que a ustedes no les dieron sus vacaciones, que a ustedes no les dieron su bono 14, que no les dieron su aguinaldo, me van poniendo cada artículo y razonando por qué no se los dieron de esa manera. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la demanda, les dije, bueno, miren, para la indemnización, aquí está el artículo, les hice el listado, eso es lo que ustedes van a tener que poner si es en cuanto a prestaciones laborales? Porque lo que le va a decir al juez, mire, señor juez, aquí está la base, resuélvame conforme a la ley. Si ustedes no lo hacen, corren el riesgo de que el juez ni se los considere. Entonces, esto es como un juego de ajedrez. Ustedes van y el juez viene. Así es como funciona. Bueno, ya ustedes evacuaron esa audiencia de 48 horas y ya le explicaron al juez por qué ustedes están en desacuerdo. Entonces, ahí el juez va a establecer una vista. ¿Y para qué es esa vista? Bueno, para que ustedes en audiencia, como ustedes van a hacer la contraparte, aquí hablamos de que hay demandantes, de que hay contrapartes y de que hay jueces. Ustedes van viendo qué lugar les gusta más y dónde se van a sentir más a gusto. ¿Por qué? Porque a la vista yo como contraparte voy a llegar, habiendo analizado el por qué dijeron que estaban en desacuerdo, entonces yo con el análisis jurídico y fáctico que haga de la sentencia voy a decir al juez, momento, señor juez, la indemnización está bien y efectivamente pagada porque su salario era tal, le pagamos tal. Supongamos, su salario es 5,000, la indemnización se calculó en base a 5,000 y él está intentando plantear que son 6,000. Por esa razón, no estamos de acuerdo y ahí vuelve a positivizarse el derecho de defensa. Si ustedes han podido apreciar, dentro de los recursos siempre se otorga el derecho de defensa, siempre tiene que haber un contradictorio. Yo comparezco a decir que no estoy de acuerdo y la otra parte comparece a decir por qué sí está de acuerdo, o también a decir por qué no está de acuerdo. No son excluyentes. Ambas partes podemos pensar que la sentencia está mal. Vencida la vista, tenemos un plazo de 5 días para que nos dicten la sentencia de segundo grado. Y otra vez, la ley nos vuelve a hacer la misma indicación.
Va a ser bajo la estricta responsabilidad de los miembros del tribunal. Si los miembros del tribunal no dictan la sentencia, hay responsabilidad para ellos. Nos está una pregunta por acá. Bueno, terminemos la clase porque si no se me van a ir todos si les digo que sí. Bueno, ¿y entonces qué sucede acá? Ya se llevó a cabo la vista y vamos a la sentencia, que se va a dictar dentro de 5 días. Ojo, y aquí volvemos a la misma incidencia del artículo 370. Si ustedes ven acá dentro del proceso, yo tengo incluido el auto para mejor fallar, pero ¿por qué lo tengo ahí? ¿Por qué lo marco como discrecional? Porque si ustedes hacen la lectura del artículo 370, nos va al límite de esta situación, cuando se estime indispensable. Pero esa situación de ser indispensable lo va a calificar en su instancia el juez y en segunda instancia la sala. Por eso es que siempre se está teniendo como discrecional, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta, tuvimos una audiencia por 48 horas para que la parte recurrente dijera, bueno, miren, no estoy de acuerdo. Tuvimos una vista para que nos dijeran, bueno, miren, sí, estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo, y nos vamos a la sentencia. Eso, si ustedes se dan cuenta, en el cuarto cuadro de izquierda a derecha, y el proceso sería de 3 simples pasos. Audiencia de 48 horas, vista y sentencia. Eso conforme al artículo 368. Pero si se dan cuenta, nosotros empezamos a desglosar desde la interposición y vamos a hacer toda la integración, porque imagínense qué pasa si a ustedes no les reciben la prueba en primera instancia. Si ustedes dicen, es que mire, yo pedí que fueran a traer unos libros contables a la empresa y el juez nunca los pidió. Y entonces, esa es una situación indispensable, porque ustedes dijeron, necesito esta prueba y el juez nunca se las confirió. Y aquí el artículo 369 dice, hombre, esta persona puede que tenga razón. Vamos a abrir una prueba de 10 días, pero ojo, la audiencia para recepción de prueba tiene un requisito necesario y es de que a ustedes esa prueba no se las hayan admitido en primera instancia. Si a ustedes les admitieron toda la prueba, esa audiencia que marca el artículo 369 no se va a dar. Esa es una situación extraordinaria que como requisito necesario tiene que no les hayan recibido la prueba. No se me vayan a vacilar como le ha pasado a algunos colegas, que ellos se quedan esperando la audiencia para recepción de prueba en 10 días. ¿Y qué sucede? Cuando miren ya está dictada la sentencia. Van a la vista y en la vista dicen, pero miren las pruebas. Y momento, porque obligación no es. El trámite esencial, váyanlo viendo. Audiencia por 48 horas, vista dentro de 5 días y sentencia dentro de 5 días. Entonces, se dan cuenta, la recepción de prueba como tal, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, requisito sine qua non o necesario es que no les hayan admitido la prueba en primera instancia. Bueno, y nos levanta la mano Jafet. Sí, adelante, Jafet, cuéntenos. Una pregunta, pero además de que no tuvo que ser recibida, tuve que haber protestado que no me la recibieron, ¿no? Y pedí que me la admitan en segunda instancia. Si no hago eso, tampoco me van a abrir la prueba. Vea, esa es una situación y ese es de criterio de las salas, fíjese usted, porque yo he visto unos criterios de sala que sí se lo admiten aunque usted no la proteste, pero ellos le fundamentan el principio de equidad. Ojo, como bien lo dice nuestro compañero acá, nosotros somos los técnicos, nosotros sí tenemos que protestar, pero no tienen que protestar la prueba, tienen que protestar la no admisión de la prueba. ¿Sí? ¿Sí, Johanna? Muy buenas tardes. Y si por casualidad, por decirle, no nos lograran recibir las pruebas a ese tiempo, entonces, ¿cómo se iría? ¿Se iría a los 10 días? Y luego, ¿o cómo sería? De primero los 48 horas y después los 10 días. ¿Cómo sería ahí? Disculpe. Vea, aquí
lo que usted va a poder traer a colación es solo la prueba que no la recibieron. Por eso es que le están dando un término de 10 días. Más que eso no le van a dar. Y por eso estamos hablando de que esto es una situación que puede darse, pero que no siempre se va a dar. Porque supongamos, usted tenía un testigo que para usted era valiosísimo recabarle la declaración, ¿sí? Usted dice que fíjese que este testigo nos va a probar que efectivamente yo ganaba 7,000 quetzales. Pero fíjese que el juez no me lo aceptó porque dijo que él ya no tenía ninguna relación con la empresa. Entonces viene usted y dice, bueno, mire señor, pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está manifestando. Y aquí es donde tienen que tener ustedes su chispa, ¿verdad? Se recuerdan que podemos plantear recursos contra resoluciones que no terminen el proceso, ¿verdad? En audiencias o sin audiencia. ¿Se recuerdan que ya vimos ese recurso? ¿Qué recurso era? Repite, disculpe. ¿Se recuerdan que en audiencia oral ustedes pueden plantear recursos? La revocatoria. Ahí está. Porque si a ustedes no les da tiempo, se les olvida, están nerviosos, tienen ya están cansados porque las audiencias a veces duran 3, 4 horas. Pero ustedes tienen la astucia de interponer su recurso, ese elemento de prueba que está protestado, usted lo van a traer a esta segunda instancia. Ojo, no tomen esta audiencia de prueba como una audiencia de prueba igual a la del proceso ordinario, porque así no es. Aquí es únicamente para que yo les reciba ese elemento de prueba que no les recibió el juzgado. Si ustedes necesitan que yo mande a traer el libro de contabilidad, que mande a traer el libro de asistencia, que mande a traer el reglamento que rige la empresa para la que ustedes trabajan, y ustedes me dicen, mire, señor juez, en la audiencia 48 horas, ¿verdad? Yo les notifico a ustedes y les digo, mire, tiene 48 horas para decirme por qué no está de acuerdo. Y usted en esa audiencia me dice, mire, señor juez, yo no estoy de acuerdo con la sentencia porque, viera, a mí me pagaban 6,000 quetzales, pero el contador que puede dar de eso ya lo despidieron y por eso el juez no me lo aceptó como testigo en el proceso de primera instancia. Ese es su argumento de por qué no se lo admitieron. Y ahí me están diciendo a mí como sala que hay una prueba que no les recibieron. Yo como sala tengo que decirle, ok, tiene razón, ¿sabe qué? A usted no le recibieron la prueba. Y el artículo 369 dice que si a usted no se la recibieron, yo tengo que ir a efectuar esa diligencia. Ojo, la sala también les puede decir que no. Dice, mire, no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el juez. Entonces esa audiencia no se va a dar. Pero si la sala le dice, ¿sabe qué? Tiene razón, yo estimo que sí. Ese es su testigo si nos hubiera dado fe y un valioso testimonio conforme a que a usted le pagaban 6,000 quetzales. ¿Sabe qué? Me parece. Entonces, cuando resuelvo yo, cuando ustedes plantean su memorial de la audiencia de 48 horas, su memorial bien bonito, donde me dicen, señor juez, mire, me pagan 6,000, el testigo no me lo aceptó, era contador, como él no tiene relación, ya no me lo aceptó. Por favor, escúchenlo en esta instancia. Dentro de esos 10 días, yo voy a venir y voy a señalar una audiencia. ¿Sí? Dentro de esos 10 días, ni más allá ni más para acá. Señalo la audiencia y voy a hacer la declaración de ese testigo. Pero dice, en término de 10 días. Imagínense que el juez lo pone al quinto día. ¿Es legal o no es legal? Sí, ¿Verdad que sí? Es legal. Porque dice dentro de, tenemos 10 días. No dice que tienen que ser a los 10 días. Si dijera a los 10 días, ahí sí, al 10º día. Entonces, bueno, como resulta que sí teníamos un medio de prueba que no nos habían recibido, que la sala estimó pertinente recibirnos ese medio de prueba, bueno, practicada la diligencia. El juez puede decir, bueno, como ya escuchamos el medio de prueba,
procédase a dictar la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 369 dice que practicada la prueba o vencido ese término, la sala tiene un término no menor de 5 ni mayor de 10 días para dictar sentencia. ¿Sí? Y por eso es que si se dan cuenta, el proceso tipo, donde ustedes no me dicen nada de la prueba, es audiencia 48 horas, vista 5 días, sentencia 5 días. ¿Ya leyeron eso en el artículo 378? Bueno, pregunta, ¿tiene su código a la mano? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, ¿Ya se dieron cuenta que tiene esa asociación ese artículo? Y márquenlo Sí. ahí. Dense cuenta. Pero el código nos dice, si hay prueba, vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? El código dice, si hay prueba, ¿saben qué? Vamos a señalar para diligenciarlo dentro de esos 10 días. Y después de esos 10 días, dentro de un término de 5 a 10 días, vamos a dictar la sentencia. Y el auto para mejor fallar siempre va a ser un elemento discrecional. Nunca va a ser obligatorio. Después de la vista, pueden dictar un auto para mejor fallar. Después de recibir la prueba, pueden dictar un auto para mejor fallar. Sí, Jafet. Disculpe, leyendo el artículo 369, si se abre, perdón, si se da audiencia para recepción de pruebas, igualmente también hay audiencia de vista o No, proceda a resolverse directamente. no hay audiencia de vista. Ah, ok, gracias. Por eso es que les estoy diciendo que hagan esa asociación de la ley. Porque se dan cuenta cómo nos dice, si no hay pruebas, es audiencia por 48 horas, vista dentro de 5 días, sentencia dentro de 5 días. Y nos dice, audiencia 48 horas, pero en la audiencia nos dicen, miren, no me recibieron una prueba y yo quiero, ¿sí? Que me reciban esos medios de prueba, entonces me van a señalar una audiencia dentro de 10 días y después dice el propio artículo 369, claro que era lo que no leías, donde dice que una vez vencido ese término, una vez recabado el medio de prueba, dentro de 5 o 10 días se va a llevar a cabo la sentencia. ¿Se dan cuenta que tiene un doble camino la ley? Entonces, por eso ustedes, ahí en su cuadernito, van a hacer esas acotaciones. Porque se dan cuenta, el 368 nos dice, este es el trámite tipo, y el 369 nos dice, el trámite de arriba está bien, pero ahí no había prueba. Aquí conmigo sí hay. Pero no es toda la prueba del proceso. Volvemos a lo mismo. Se lo tienen que decir ustedes a la sala. Tienen que haberle dicho al juez de primera instancia que no estaban de acuerdo. Y él se los tiene que haber denegado. Si no, eso no va. Bien, vamos a la prácticamente aclaración porque ya se me va a sería acabar el casi lo tiempo. Ustedes mismo, tienen que ir a ¿verdad? clase. 368 y 369, Tienen que ir a otra ¿verdad? clase, ¿verdad? Entonces voy a ir rapidito ahorita con la aclaración para que ya puedan retirarse. En cuanto al tema de la aclaración, este recurso procede cuando los términos de la sentencia son oscuros, antiguos o contradictorios. Cuando habla de oscuridad, ambigüedad o contrariedad, cuando ustedes no entienden la sentencia, ¿qué les está diciendo?
O cuando les dicen una parte, ¿sabe qué? Le voy a dar de indemnización 100,000, pero cuando resuelve son 120,000. Y dicen ustedes, pero esto no es coherente, es contradictorio. ¿Sí? Entonces se plantea la aclaración al juez y le dice, mire, usted consideró que eran 100, pero hasta abajo puso 120,000. Por favor, aclare eso. Rectifíquenos esa resolución. Entonces, ustedes tienen para interponerlo 24 horas, de conformidad con el artículo 365, literal A del Código de Trabajo. Y ustedes van a tener un plazo de 3 días para resolver ese auto. ¿Sí? A ese mismo efecto va la ampliación. La ampliación como trámite, y aquí lo tenemos también, va a proceder si no les resolvieron algún punto. El trámite es exactamente el mismo de la aclaración y de la ampliación. Lo interponemos dentro de 24 horas y se resuelve dentro de 3 días. Procede la aclaración contra términos que sean ambiguos, contradictorios u obscuros, y procede la ampliación cuando no les han resuelto alguna situación. Muy bien, compañeritos, a los que tengan que irse, pues ya son las 7. Les agradezco mucho por haber estado por acá. Y vamos a continuar en la siguiente clase con el tema ya del recurso de responsabilidad y la rectificación, que era lo que nos faltaba para el día de hoy. A todos muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche. Vamos a... Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, Lick.